las dudas deben haber aparecido porque casi todos lo hicieron muy bien al ejercicio. De todos modos, si les ha quedado alguna cosita en lo que avanzaron, lo que hicieron y tienen dudas, lo vemos ahora ya en la primera parte de la clase. Después, en la segunda parte, vamos a presentar todo el trabajo práctico 2, que ya vamos a empezar a ver verificaciones. Y en la tercera parte vamos a ver ya un ejercicio que les voy a dejar para la clase que viene, también para que sigamos trabajando sobre realizar ejercicios de análisis de carga, cálculo de solicitaciones, análisis estructural, general y particular, que es lo que más les cuesta. Entonces vamos a hacer así. Cada 15 días vamos a tener un ejercicio nuevo, distinto, con distintas formas, les vamos a ir cambiando para que ustedes vayan practicando y se vayan acostumbrando. Este ejercicio práctico 1, que presentaron muy bien, era sencillo, ahora vamos a ir aumentando un poquito la complejidad, así que bárbaro. Bueno, no sé si de eso les quedó alguna duda, quedó algo en el tintero. Nosotros, ya me dijeron, el otro día un compañero me dijo, Jorge, dice, no digas más si a alguien le quedó algo en el tintero, dice, porque nadie entiende, te delata la edad, dice, porque los tinteros se usaban mucho antes incluso de que nosotros fuéramos al colegio. A eso me dijo un compañero el otro día, así que no digo más en el tintero, ¿sí? ¿Les quedó algo ahí en la computadora? ¿Alguna duda que haya quedado sobre eso? Yo tengo dudas. A ver, vamos. Por ahí me mareó mucho el tema este del área de influencia. O sea, cuando, digamos, como que por ahí confundía, digamos, cuándo tenía que usar el área de influencia y cuándo un ancho de influencia, por ejemplo. ¿Como un área de influencia o un ancho de influencia? No te entendí. Claro, por ejemplo, cuando calculábamos, por ejemplo, la sobrecarga, que la multiplicábamos, por ejemplo, por un ancho de influencia, o por ahí había veces que la multiplicábamos por el área de influencia, digamos. Y bueno, pero por eso depende de lo que especificame qué es lo que querés calcular. Por eso no te entiendo. ¿Qué querés determinar? ¿La carga sobre la viga? ¿Querés determinar la carga sobre la columna? ¿La carga sobre la correa? Si vos vas a calcular una correa que es como una viga, obviamente vas a tomar un ancho y vas a calcular como si fuera un ancho de 1 metro, por la otra, una longitud de 1 metro, por el ancho, digamos, de influencia que tiene la correa, y eso te va a dar una carga por metro lineal, por decirlo de alguna forma, sobre la correa, como si fuera una viga, un Q por metro lineal, digamos. Si vas a calcular una viga, lo mismo, y si vas a calcular después una columna, yo después en los ejercicios, ya van a ver, por ejemplo, ahora en el ejercicio que les planteo ahora, que les voy a pasar ahora, ya no nos vamos a poner a desarmar así la estructura como hicimos en el trabajo práctico 1, porque la idea de este trabajo práctico 1 es que ustedes vean un ejemplo completo de todo el desglose y cómo sería un cálculo muy fino, digamos, de todo lo que son peso propio y demás. Ahora vamos a ser más prácticos. Yo les voy a dar, por ejemplo, una carga por unidad de superficie y en esa carga englobo todo, digamos, vigas, columnas, todo es como para tener, digamos, una referencia y poder hacer un cálculo mucho más rápido. Entonces, si yo tengo que determinar una columna, calculo el área de influencia por unidad de superficie, la multiplico por la carga que me dan y ya tengo un valor, digamos, de poner, por ejemplo, de compresión en la columna. O sea, esa es un poco la idea, digamos, pero depende mucho de lo que vos vas a calcular, digamos, si es una viga, si es una columna, por eso. Así que no sé específicamente a qué te referís, por eso la pregunta. No, bien, ahí entendí. Perfecto. Sí. Entonces, ¿alguien más? ¿Sí? Tenía dos consultas. Sí, claro. Una, la diagonal que solamente Sí. trabaja tracción. Se suma el peso de esa diagonal, se suma el peso de la viga y el peso de la columna, ¿no? O sea, hay que sumárselo a la viga y a la columna. Si lo quieren sumar, súmenlo, es despreciable, chicos. Pesa 2 kilos por metro, tiene 5 metros por 2 kilos, 7, 2,8, son 10, 15 kilos. No es nada, digamos, o sea, en 200, en 300 kilos, sumar 2 kilos más, 2 kilos menos,
Normalmente las diagonales, todos esos elementos tensores que son muy livianitos, por ahí casi ni le damos mucha importancia porque son elementos muy livianos. Salvo que ustedes me digan, che, no, en realidad, en vez de poner un cable, un tensor, estamos poniendo, no sé, 2 perfiles C que pesan, qué sé yo, 20 kilos en total por metro. Bueno, eso es otra cosa. Digo, son elementos muy livianitos, casi despreciables. Fíjense que comparado con las otras cargas, son ni el 1% a veces de las otras cargas. ¿Sí? No nos vamos a poner con eso. Les repito de nuevo, este ejercicio es de ejemplo para que usted, no vamos a hacer los ejercicios así en el examen ni en adelante. Vamos ahora a simplificar un poco los cálculos. La idea no es que ustedes estén haciendo cálculos de peso propio ni nada de eso, sino que analicemos estructuras y podamos avanzar con las verificaciones y demás. ¿Sí? Pero está buena la acotación. En la vida real yo lo desprecio también. Si le pueden poner, si quieren, a las cargas un 1, un 2% más y ya está, no pasa nada. Y una pregunta más. Me llamó la atención la luz entre las correas de 1,75. Ahí va apoyada la chapa. Claro, ¿no hay nada entre correa y la chapa? O sea, ¿queda una luz de 1,75 directamente? O sea, me llamó mucho la atención que tenga tanta luz para la chapa, digamos. Me ponen en caso de que haya que hacer un mantenimiento o hay que subir arriba del techo. ¿No es mucho? Sí, en realidad no se sugiere más de 1 metro, una cosa así, pero se pueden utilizar chapas conformadas, conformado U45 al U90, por ejemplo, soporta luces de hasta 3, 4 metros sin problemas, así que no hay problema con las luces. En este caso el ejercicio está planteado justamente así porque tiene otro tipo de configuraciones, digamos, pero sí, normalmente se usa entre 90 centímetros y 1 metro, no más que eso. Y hoy por hoy las chapas vienen cada vez más finitas, así que yo hasta a veces acostumbro poner un poquito más cerca porque es cierto lo que dice Gastón, cuando camina arriba alguien un poco pesadito se abollan las chapas, son muy finitas. Las cubiertas metálicas no son transitables, de hecho, ¿no? Son cubiertas simplemente para aislar de los agentes climáticos y sí algún tránsito con fines de mantenimiento. Hay que saber caminar sobre la línea de tornillos, no pisar en otros lados. Tiene sus detalles, digamos, ¿sí? No se olviden de eso, que es muy importante eso, ¿no? Porque por ahí la gente hace los galpones y después todo el mundo camina arriba, ¿sí? Me pasó varias veces, digamos, que contratan la estructura metálica y después contratan, por ejemplo, el que les hace la cartelería y vienen los que hacen la cartelería y se suben 10 personas arriba que no tienen idea de cómo caminar, te la pisan, te la bollan, te aflojan los tornillos, todo, y después empieza a pasar el agua por todos lados. Te llaman justamente diciéndote, ¿qué año está pasando el agua? Bueno, vos subís arriba y te das cuenta que está toda la chapa abollada, y es muy característico eso, digamos, ¿sí? Y bueno, ahí el cliente entiende a lo que nos referimos cuando decimos que una cubierta inaccesible solo con fines de mantenimiento. ¿Qué otra duda más les puede haber quedado? Profe, una consulta. Sí, Tupac. En el corte máximo de la viga 1, no entiendo por qué no le resta la correa extrema a la reacción. ¿En el qué? En el corte extremo sobre el apoyo de la viga 1, lo pone como si fuera la reacción, pero se debería restar la correa que apoya, ¿o no? ¿Cómo la correa que apoya? No entiendo. Claro, porque o sea, está la reacción y justo sobre ese extremo hay una correa de apoyo. Bueno, porque lo hacemos de una forma bastante rápida por ahí, de decirlo de alguna forma, pero por eso les digo, si ustedes quieren ser totalmente precisos, incluso habría que ver dónde está apoyando la correa extrema. No hemos puesto medidas exactas, estamos poniendo, fíjense que estamos dibujando líneas, ¿sí? Las estructuras no son líneas, las estructuras tienen espesores, tienen tamaños. Habría que ver si esa correa está apoyando exactamente ahí, un poco antes, un poco después. Por eso, el cálculo es exacto con un determinado margen, digamos. No hay problema con eso, digamos, es un detalle muy fino, digamos. Así que no te preocupes. Claro, gracias. Profe, yo tengo una duda. Una duda con respecto a las combinaciones de las cargas.
Sí. Cuando yo tengo que combinar las cargas que tienen viento y la carga reglamentaria. Tengo el caso del parante lateral que justamente tiene las tres, peso propio, sobrecarga y viento. ¿Van las tres combinadas? O sea, ¿el viento se junta con la sobrecarga? Sí, se puede juntar. Eso, a ver, eso lo determinan ustedes, ¿sí? Es justamente, ¿cómo se hace esto? Digamos, ¿qué es lo que dice el reglamento? El reglamento dice que como mínimo ustedes deben realizar esas combinaciones que están ahí, ¿sí? Pero el reglamento dice también, ¿sí? Que fíjense que ahí yo se lo escribí en el apunte y les puse que es la combinación más desfavorable para el elemento que yo estoy analizando. Yo soy el proyectista, yo soy el que conozco, el reglamento no sabe qué estructura estoy verificando. Imagínense que este reglamento es un reglamento general para todo tipo de estructura. Entonces, ustedes son los que están viendo la estructura y están sabiendo qué es lo que tienen que verificar. Entonces ustedes dicen, a ver, por ejemplo, tengo un monorriel que levanta 10 toneladas, que es una sobrecarga extra, ¿sí? ¿Se puede dar el caso de que esa sobrecarga coexista con, no sé, una tormenta máxima de diseño donde viene un viento de 120 kilómetros por hora? Sí, se puede dar, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ustedes dicen, che, yo tengo la sobrecarga reglamentaria que es de mantenimiento, ¿sí? Para que suban 4 o 5 personas a trabajar al techo y, por ejemplo, y subir con unas máquinas, una soldadora, qué sé yo, de, no sé, 50 kilos por metro cuadrado, una cosa así, para mantenimiento. Ahora, esa sobrecarga se puede dar con el viento de 120 kilómetros por hora y si vos tenés un viento de 120 kilómetros por hora, ninguna persona puede estar parada arriba del techo, salvo que la ates con arnés a las 4 esquinas de la nave para que no se vaya, el viento no se la lleve y aparezca a 200 kilómetros, 120 kilómetros por hora es un tornado. Entonces, yo tengo que ser criterioso en las cosas que voy verificando y para qué. Acá no lo vamos a hacer de esa forma porque ustedes no están proyectando una estructura ni nada, ¿sí? Pero en la vida real ustedes tienen que hacer eso, analizar cada uno de los elementos, qué cargas, qué cosas puede llegar a tener y cuáles son las combinaciones que tengo que utilizar. Incluso el reglamento dice que si ustedes consideran que hay alguna otra combinación que realizar, ¿sí? Que no son alguna de esas que están ahí, la tienen que hacer. Si ustedes ven que puede existir alguna otra combinación que se puede dar en la vida real y que dé un esfuerzo más desfavorable que alguna de esas que están ahí, y bueno, con eso hay que verificar, porque cuando se dé esa combinación, esos son los esfuerzos que van a aparecer en los elementos. Pero vuelvo a repetir, cada uno de los elementos que verifico, ¿sí? Yo debo encontrar la combinación crítica o más desfavorable que hace que ese elemento falle. Y no siempre, para cada elemento, es la mayor, la más grande, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya van a ver cuando verifiquemos elementos comprimidos cómo muchas veces se dan estas situaciones, donde alguna combinación no me da el mayor esfuerzo, no es la más grande en valor absoluto, por ejemplo, pero sí puede llegar a ser la más crítica, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar las que están en el reglamento, no vamos a inventar ninguna nueva, ¿sí? Porque estamos en un curso tratando de aprender, ¿sí? Pero en la vida real, ustedes tienen que tenerla en cuenta y bien es lo que les estoy diciendo. ¿Está claro? Buenas tardes. Juan, ¿te escuchamos? Jorge. ¿Ah? No, Lucas soy yo. Perdón, Lucas, no, porque vi ahí, Juan, que se... Está bien. Sí, porque también se apagó el micrófono. Lucas, no hay problema. Ya te ganó Lucas. Vamos con Juan. Vamos. Dale. Ahí me surgió una duda muy parecida de Micaela, o sea, con las correas laterales. Sí. Tengo el peso propio y la sobrecarga que trabaja en sentido gravitatorio, sí, y el viento en sentido opuesto. O sea, son dos planos de carga totalmente distintos. Al momento de combinarlas, sí, ahí se me armó un brete que terminé sumando todo. Yo no hacía tiempo de preguntar, pero me parece que ahí... ¿El peso propio? El R, ahí va mi duda, es una de mis dudas. No, las correas laterales son un caso especial. ¿Por qué? Porque la correa lateral va unida directamente a la chapa, ¿sí? O sea, ustedes se dan cuenta que nosotros colocamos las correas de los laterales giradas, o sea, están giradas 180 grados con respecto a la del techo, ¿sí? Es similar, el lateral es similar al techo girado 90 grados, no 180,
pero trabaja distinto. ¿Por qué? Porque esas correas van unidas a la chapa, ¿sí? Y la chapa generalmente en todas las estructuras se apoya sobre el piso, sobre la vereda, sobre algún cordón de hormigón y demás. Entonces las correas laterales no trabajan casi nada resistiendo peso propio de ellas mismas ni nada. ¿Por qué? Porque tanto la chapa como las correas descargan todo directamente en estos muretes que se desarrollan, muros, o si no se descarga sobre algún macizo de hormigón abajo, va desde el techo hasta el piso, entonces siempre descarga. Entonces las correas laterales, el peso propio de ellas mismas, no lo tienen que absorber ellas, ¿sí? Porque prácticamente están agarradas a la chapa y toda la chapa la descarga sobre el piso. Entonces solamente las utilizamos para absorber los esfuerzos de viento, en el otro sentido. Por eso incluso las colocamos al revés, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ustedes fíjense que las de techo las ponemos con el eje de mayor inercia en el sentido del peso propio y la sobrecarga, y las otras las ponemos exactamente al revés, porque lo que queremos es lograr la mayor resistencia en la dirección horizontal, que es donde esas correas absorben los esfuerzos de viento, ¿sí? Prácticamente el peso propio y todo eso se desprecia en ese tipo de elementos porque no soy, salvo que exista alguna ocasión especial, algún cálculo especial que usted tenga que hacer de alguna nave que no tiene forma de descargar su peso propio a través de la chapa, al piso o algún muro. Bueno, ahí sí, por supuesto, hay que hacer análisis en las dos direcciones, ¿sí? En la dirección horizontal tendrán que ver el tema del viento y en la dirección vertical ver el tema de las cargas de peso propio, ¿sí? Pero bueno, en este caso lo vamos a despreciar lo que es peso propio en el lateral. Juan, vos tenías otra duda. Sí, profe, pero no era una duda de concepto, porque tengo entendido que dijeron que no, la nota de esto no influía, ¿verdad? Porque yo me olvidé de entregar la segunda y tercera parte. La nota, Juan. Sí, que no, lo quise mandar y me olvidé que era el sábado y era el sábado 2 de la mañana, lo quise poner a mandar y nada que ver. Bueno, no hay problema, mira, yo les aclaro ya que vos hiciste la pregunta, porque está muy buena tu pregunta, ¿sí? No digo la mayoría, pero seguramente muchos de ustedes tienen compañeros del año pasado. Este ejercicio hace un montón que lo damos, o sea que hay un montón de gente que seguramente sacó un 10 porque copió el valor y lo puso, y esta planilla puede andar dando vuelta por un montón de lados. Pero eso es responsabilidad de cada uno. Yo, a ver, no me interesa, digamos, si ustedes la copian o no la copian, porque nosotros ya lo hicimos el ejercicio, ya lo conocemos, ya aprobamos metálica. Lourdes es ingeniera, yo soy ingeniero, el ingeniero Rosso ya se recibió también, así que los únicos que tienen que aprender son ustedes. Si ustedes les satisface escribir un valor que les pasó a un compañero de una planilla, y con eso dicen, me saqué un 10, mirá qué bueno, que si yo, bueno, bárbaro. La idea de esto es que ustedes puedan aprender. Entonces, lo más interesante de todo esto es que cada uno lo haga solito, ¿sí? Porque eso, en el parcial les va a pasar eso, digamos, les voy a dar un ejercicio que no lo di nunca, ¿sí? Y que normalmente lo invento el mismo día que voy a hacer el parcial, o sea que el ejercicio está solo en mi mente, y si ustedes llegan a tener alguna forma de ingresar a mi mente y leer el ejercicio que yo hice, bueno, lo van a poder copiar, y si no, van a tener que pensar ahí. Entonces, llegar al examen y pensar en el examen no les va a alcanzar el tiempo, y bueno, ahí van a demostrar que realmente no les sirvió de nada copiar las cosas. Entonces, la idea de esto es que ustedes aprendan, ¿sí? Fíjense que ahora nosotros le hemos subido todo un detallecito de este ejercicio, tiene como 15, 20 hojas, no sé cuánto. A ver, está acá, fíjense, no me acuerdo, quería verlo, no me acuerdo cuánto tenía el ejercicio resuelto, ¿sí? Espérense que se los comparto. ¿Cuánto tiene por ahí? ¿Tiene? 22 o 23 páginas. 22 o 23 páginas. ¿Dónde está resolución y valores? ¿Ven? Que es este que está acá, ustedes lo pueden ver. Este es exactamente el trabajo práctico 1, desarrollado punto por punto. La correa de techo, con dibujitos, la carga, cómo se calcula el momento. Acá, como preguntar a tu compañero cómo se calcula el corte, cómo es. Están las fórmulas, la carga gravitatoria, cuándo tomamos el peso de las chapas, los elementos, las reacciones, momentos, cortes. Están los valores